firman un pacto, 40 obispos, se comprometen a rechazar todo privilegio, rechazar todo honor, rechazar toda ventaja por su cargo, vivir humildemente, privilegiar absolutamente la pastoral con los humildes y los pobres, no concurrir nunca a ningún banquete de los poderosos. Ese pacto, esos 40, allí estaban Vicente Saspe y Enrique Ayerelli de Argentina, luego obispo mártir y en proceso de santificación, Manuel Larraín, obispo de Talca, en Chile, que también tiene toda una historia muy importante en Chile, Elder Cámara de Brasil, que por ahí los de mi época lo recuerdan, que fue el obispo que inició todo el proceso muy rico de varias décadas en Brasil, Oscar Romero de El Salvador, obispo mártir en proceso de santificación, junto con el cura padre que lo formó. Luego llegaron a ser varios cientos. Muchos dicen que en realidad el Concilio Vaticano y lo que luego va a pasar en América Latina comenzó allí, en Villa Domitila, 1965. En 5 oportunidades, todos los obispos de Latinoamérica se juntaron en un gran congreso. Esto se llamó Conferencia Episcopal de Latinoamérica y del Caribe. La primera de ellas en 1955. Luego hubo 2 muy importantes y emblemáticas. 68 en Medellín, 79 en Puebla, México, 92 en Santo Domingo, 2007 en Aparecida, Brasil. Pero ubiquémonos en el 55. Primera conferencia, en Río de Janeiro. De Argentina prácticamente no fue nadie. Poco los obispos argentinos estaban preocupados por otras cuestiones en ese año. Pero es el mismo año que se reúne en Indonesia, en la ciudad de Bagdad, el movimiento de países no alineados. Ese mismo año nace en el mundo el movimiento de países no alineados o movimiento de países del tercer mundo. No puedo decir casualidad, sí, signo de época. Lo que llama poderosamente la atención es qué pasó que los obispos decidieron reunirse de Latinoamérica y del Caribe, no reunión de los obispos americanos, que eso hubiera sido desde el punto de vista institucional lo lógico. ¿Sí? Canadá y Estados Unidos. Canadá y Estados Unidos tienen muchísimos obispos y cardenales. ¿Sí? Esta es la primera experiencia en América Latina que un organismo importante, ¿sí?, se reúne sin Estados Unidos y Canadá. Cualquier experiencia desde el punto de vista internacional, ¿sí?, nace sin Estados Unidos y Canadá para 20 años. En el 55 los obispos decidieron reunirse para analizar las cosas, el Concilio Vaticano, desde Latinoamérica y el Caribe. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? ¿Qué los alentaba? Todavía hoy llama la atención, porque la Iglesia Católica en el mundo no tenía ningún tipo de reunión regional de este tipo en ningún lado. No había reunión de los obispos de África y con los obispos de Asia. Río de Janeiro fue solamente el comienzo. ¿Sí? Importante fue Medellín. En Medellín aparece ya claramente la incorporación el intento de incorporar los lineamientos del Concilio Vaticano desde Latinoamérica, desde una lectura desde acá. Allí ya se habla claramente, con lenguaje muy fuerte, de la situación de injusticia en toda la región, de una injusticia que clama al cielo. Aparece la palabra liberación y liberación integral, que luego con el tiempo y una serie de sucesos va a tener una carga muy fuerte y muy pesada. ¿Sí? Aparece todo tipo de denuncia y aparece la necesidad de un compromiso histórico de la Iglesia Católica con su pueblo en América Latina. Medellín es un paso acelerado de las conclusiones del Concilio Vaticano, o un esfuerzo sincero de llevarlas adelante, distanciado de lo que era la Iglesia en el resto del mundo. Segunda reunión en Puebla, año 79. Ya las dictaduras militares y la represión en América Latina habían hecho su trabajo. Era un momento muy fuerte para la región, muy difícil. Puebla rescata Medellín, sostiene Medellín, e incorpora 2 cuestiones muy fuertes que aparecen muy claramente y se sostienen hasta hoy, y que tienen mucho que ver con Francisco. Rescata
la vigencia de la cultura popular, de la identidad popular, de la cultura de los pueblos, de la identidad de los pueblos, y la importancia, el respeto y el valor único de la piedad popular, lo que es la religión en el pueblo. Y aparece claramente la opción preferencial por los pobres. Estos dos ejes, donde Puebla continúa a Medellín en un momento político, institucional, muy difícil, donde hace hincapié en la cultura, la piedad y la identidad popular, y la opción preferencial por los pobres, ¿sí? Estos dos ejes de Puebla llegan hasta hoy. Y llegó Aparecida, 2007. Aparecida es un santuario tipo Luján, así de gigantesco, una especie de Luján, es el Luján nuestro de alguna forma. En Aparecida se juntan 500 obispos latinoamericanos y de alguna manera la iglesia se pone nuevamente de pie. Intenta resolver lo ocurrido y recuperar Vaticano II, Medellín y Puebla. Y surge un documento importante, tan importante que el primer año de su pontificado, no sé si lo recuerdan, Francisco cada vez que se encontraba con un funcionario internacional le entregaba documentos a Aparecida, porque él además fue el director de la comisión de redacción del documento conclusivo, el documento final, ¿sí? Y tuvo que operar acordando, negociando con 500 obispos esa capacidad reconocida en Aparecida fue uno de los puntales, ¿sí? Para su papado. Algunos dicen que su papado comienza en Aparecida, ¿sí? En Aparecida se recupera la palabra liberación, no demasiado, pero vuelve a estar. En Aparecida está muy fuertemente la opción preferencial por los pobres, inclusive en Aparecida 396, numeral 396, dice hasta el martirio si fuera necesario. Entonces hay una recuperación de esto, de la entrega y del martirio, luego de todo lo ocurrido, como que la Iglesia intenta de alguna manera recuperar esta capacidad de ir hasta el final, ¿sí? No, y hubiera sido imposible antes. ¿Sí? Hay 4 numerales donde se rescatan las comunidades eclesiales de base, ¿sí? Como una experiencia riquísima, y es un paso importante, ¿sí? Luego de 20 años de muchísima confusión, de muchísimo problema interno, de muchísima culpa también. En el 69, ¿sí? Acá ya en la Argentina, el San Miguel, motorizado por el seminario de San Miguel y por los profesores, etcétera, que había allí, ¿sí? En ese momento muy conocido, los obispos, los curas, conocido en ese momento el documento de San Miguel, donde asume muy fuertemente la Iglesia Argentina, Medellín, y aquí comienza públicamente el desarrollo de toda una corriente muy grande en la Argentina, en su momento llamado Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. En este documento, el inspirador y casi el redactor es un cura que ya falleció en el 2012, y en ese momento Bergoglio, en reconocimiento, hizo que fuera enterrado en la Catedral de Buenos Aires, hecho absolutamente raro e inédito. Este cura, Lucio Gera, que fue el principal inspirador, ya se venía desde antes, de una forma de la teología de la Iglesia, típicamente latinoamericana, conocida como la teología del pueblo, teología de la cultura, de la cual no cabe duda que Bergoglio primero y Francisco ahora ha tomado infinidad de conceptos, lineamientos y objetivos. Apuesto que no es posible entender pensamiento estratégico del Papa Francisco sin conocer la teología del pueblo o teología de la cultura. Los pobres son el sacramento y el signo de Cristo. La Iglesia de Cristo es la Iglesia de los pobres. Año 69. En la alegría 115, en la alegría del Evangelio, la alegría para nosotros, hay muchísimos de los conceptos de esto, la teología de la cultura o teología del pueblo.
en qué consiste, para no volar filosóficamente ni teológicamente, ¿sí? Darle un protagonismo, un sujeto especial al pueblo, ¿sí? A su cultura, su identidad y por lo tanto a su historia. Un respeto muy importante, una directiva a conocer la historia profundamente. No hay pueblo sin cultura, no hay cultura sin pueblo. La cultura para un pueblo es todo. Más aún, para Lucio Gera, el punto más importante de la cultura de un pueblo era la religiosidad, porque era en la situación donde lo ponía, en la situación límite de la vida y más allá del límite. La revalorización de la piedad popular y de la cultura tiene que ver cómo conocer, alentar, acompañar y vivir juntos, cómo expresa culturalmente su fe los pueblos de América Latina. Y esto era toda una revolución, no era una pequeña cuestión, porque además confrontaba con los ámbitos académicos, confrontaba con la sociología científica. Para aquellos tiempos, teología de la cultura significaba hay que ir, convivir, estar, ¿sí? Buscar al otro dónde está y cómo está. Que la Iglesia no debe buscar al otro como quiere que esté y donde quiera que esté, sino como es y dónde está. Esto que parece, sí, desde el punto de vista de la formación intelectual, de la formación teológica, etc., era un desafío casi provocador.